que es un placer poder compartir este espacio. Una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia ya es habernos hecho a esta costumbre de reunirnos vía webinar. La verdad que es un honor para mí poder compartir esta tarde con ustedes. Yo le decía recién a Alicia que me fascina que la temática sea juego, ¿no? Así que le quiero agradecer especialmente, bueno, a la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, en particular en la figura de Horacio Ferreira y a Alicia Olmos también, y a todo el equipo por esta invitación y esta oportunidad. Yo voy a compartir una presentación y la vamos a ir viendo juntos. Lo que les pido es que me digan si se ve bien, si alguien me da un ok. Sí, se ve bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, en esta ocasión nos encontramos un poco para reflexionar en un momento completamente inédito, ¿no? Por suerte igual estamos transitando con un poco más de respiro esta situación de pandemia que ha asignado sobre todo la vida de todos el año pasado. Y bueno, y a partir de este año hemos ido teniendo un poquito de aire para volver a encontrarnos cara a cara. Y por suerte, en este punto, estamos ya en una vuelta, básicamente casi en el total del país, a la presencialidad. Yo sé que los docentes han hecho importantísimos esfuerzos durante el año pasado por sostener el vínculo, sobre todo con los más chiquitos, que ha sido un desafío muy importante, y en ese sentido se ha trabajado muy mancomunadamente con las familias, que fueron quienes podían garantizar que ese vínculo se sostenga, y las mediadoras en esa comunicación y en ese proceso. Pero bueno, de cara a lo que nos queda del año y de lo que nos queda pendiente en este ciclo lectivo, tenemos esta oportunidad de ya volver a vernos cara a cara y de compartir entre todos los niños y los docentes en las instituciones. Así que un poco en esa clave, más allá de los esfuerzos, sabemos que mucho fue lo que se ha perdido en términos de experiencias de aprendizaje para nuestros niños pequeños. Así que es muy importante aprovechar cada minuto, cada momento es valioso en este tiempo que queda. Yo, para empezar, quería retomar una definición de juego para dar un marco un poquito general, y mencionar precisamente que el juego es una experiencia que modifica a quien la experimenta, que si uno tiene que empezar a definir algunos rasgos esenciales, característicos del juego, se puede pensar como un espacio de interacción donde se presenta una situación imaginaria, hay una cierta suspensión de la realidad, en la cual los niños se involucran voluntariamente, ¿sí? O sea, hay ahí una condición muy importante: el juego es voluntario, nadie puede obligar a otro a jugar, bajo la intención, el deseo y el propósito de jugar. O sea, ahí hay una motivación interna, y en esa situación imaginaria los niños determinan y se acogen a unas ciertas reglas que son las que permiten que el juego se sostenga. A veces pueden ser más explícitas y otras no tanto, pero siempre están presentes. Nosotros hemos tenido como un recorrido muy largo de trabajo, y es lo que yo quiero un poco compartir con ustedes ahora, desde la Organización de Estados Iberoamericanos. Hace unos 12 años que yo estoy trabajando ahí a cargo de los temas de primera infancia, y siempre fue una preocupación para nosotros mejorar las oportunidades educativas de los niños que asisten a instituciones de educación y cuidado en nuestro país.
Y en ese punto siempre nos importó aportar a la mejora de la enseñanza, aportar a que las experiencias y los aprendizajes de los niños sean cada vez más ricos y más valiosos. Y en ese sentido hemos trabajado con unas cuantas provincias y formado a formadores también en casi ya 14 de las 24. Y en el recorrido, nadie, digamos, yo les preguntara a todos y cada uno de los que están participando acá y a todos y cada uno de los que trabajan con la primera infancia sobre el lugar del juego para los niños pequeños o para la formación de los niños pequeños, nadie va a decir que no es un tema importante, nadie va a decir que no es un tema que se considera, nadie va a decir que no es un contenido que está puesto como, como protagónico y en la primera plana de la escena, ¿no?, de lo educativo. Pero en el recorrido de instituciones, en estos lugares recónditos de todo nuestro país que hemos hecho, cuando uno empieza a separar un poco la paja del trigo, se encuentra con que el juego no necesariamente está tan presente, y que las situaciones que se dan de juego no necesariamente son tan valiosas para los niños pequeños. Esto estuvo como inspirado un poco en las investigaciones que realizó la doctora Patricia Sarlé, que es la más destacada investigadora para mí de los temas de juego y primera infancia en nuestro país. Ella hablaba en sus investigaciones de que en las instituciones educativas de la primera infancia uno encuentra, ella usa el concepto de atmósfera lúdica, uno encuentra como un telón de fondo que tiene esta impronta lúdica, pero que es importante mirar con lupa y distinguir bien efectivamente si hay instancias y experiencias de juego genuino o son instancias que a veces se disfrazan de juego y no terminan siendo tales, ¿no? Yo en esta filmina comparto un banner, un afiche que hicimos para un proyecto que implementamos en Chaco, en 300, más o menos 300 escuelas de la provincia de Chaco, eran todas escuelas rurales de todo el territorio, trabajamos con las salas anexas a escuelas rurales de Chaco, y lo hicimos pensándolo como un mensaje para las familias, ¿no? O sea, es muy importante, la pandemia nos enseñó que el vínculo con las familias es fundamental, y eso, aunque ya lo decía la literatura especializada, muchas veces no está en la agenda del día a día de las instituciones, ese vínculo con la familia y la comunidad. Y el mensaje fue expresar un poco por qué es importante el juego para los niños pequeños. Y la primera definición que quisimos incluir es porque se trata de una experiencia de aprendizaje fundamental en esa etapa. O sea, jugar significa aprender para los niños pequeños, es una experiencia de aprendizaje. Jugar les permite conocer tanto el entorno inmediato como otras culturas o mundos lejanos. Jugar potencia el desarrollo de la creatividad en los niños pequeños. Cuando un niño está desarrollando un juego dramático, está incluyendo su capacidad creativa para recrear las situaciones sociales que conoce. El juego permite desarrollar la capacidad de expresión y comunicación. Sobre este punto yo voy a volver más adelante porque me interesa mucho hacer algunas consideraciones, lo importante que es para el desarrollo del lenguaje, poder participar de instancias de juego, de situaciones de juego. Permite comprender reglas, obviamente, decíamos que pueden ser más o menos explícitas, y permite resolver problemas. Por ejemplo, en los juegos de construcción se dan un montón de situaciones en las que los niños tienen que resolver problemas con la cantidad del material para llevar adelante lo que quieren construir, con las cuestiones ligadas al tamaño, según se trate de una construcción en la que van a entrar ellos a jugar o se va a hacer una construcción para jugar con juguetes en pequeño.
pensar en temas de cómo sostener el equilibrio, digamos, permite realmente resolver una cantidad de problemas importantes que se presentan como desafíos. Permite desarrollar autonomía, ¿sí? Es una instancia de tramitación emocional que va fortaleciendo, ¿sí? a los niños en su autonomía. Promueve obviamente la socialización con otros y el trabajo cooperativo con otros, y en eso, bueno, el lugar de la escuela es fundamental, el lugar de las instituciones de cuidado y educación infantil es fundamental, porque es una oportunidad de encontrarse con pares que tal vez no se puede dar en el contexto familiar y comunitario. Y finalmente, esto, lo que decíamos al principio en la definición, es un ejercicio de plena voluntad y llena de placer y alegría. Eso también es algo absolutamente fundamental, ¿no? Sobre todo para el bienestar social y para el bienestar psíquico, emocional de los niños pequeños y también de los adultos que trabajamos con los niños pequeños, ¿no? Entonces, el tema del placer y la alegría es importante tenerlo siempre, siempre presente. Nosotros, lo decía Alicia recién en la presentación, nosotros nos ponemos en el marco de lo que define la Ley de Educación Nacional, que es un marco federal que implica una regulación para todo el territorio, no importa dónde estemos, no importa dónde hayan nacido nuestros niños. El juego en la ley es reconocido como un contenido y es reconocido como un contenido de alto valor cultural. Eso es algo muy importante en términos normativos y bueno, y las reflexiones acá van a ser si le hacemos honor a esa definición en el día a día y cómo podemos hacerlo. Básicamente, para la educación inicial se define como un contenido que aporta al desarrollo integral de la primera infancia, que aporta al desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social, dice la ley, y yo acá agregaría y lingüístico también, desarrollo lingüístico. Y para el caso de la educación primaria se lo reconoce como una actividad y como una actividad necesaria también para el desarrollo integral de los niños a partir de los 6 años. Así que bueno, ese es nuestro marco claramente y es por donde queríamos empezar. ¿Qué significa entonces que el juego es un contenido? Ya llevamos varios años, ¿no?, con la ley vigente y aún sigue siendo un tema que no termina por ahí de estar del todo claro, no se termina de definir con precisión, aún tenemos cuestiones pendientes cuando queremos garantizar experiencias de juego valiosas en nuestras instituciones. Hay algunas cuestiones básicas que hacen a la diferenciación entre lo que es jugar en el contexto del hogar y jugar en las instituciones escolares, en las instituciones educativas, ¿sí? Claramente hay una escena de lo familiar que está mucho más ligada al juego espontáneo, obviamente, todos los niños llegan al jardín con experiencias de juego, y esas se dan desde la más temprana infancia, y se dan en su contexto cultural y familiar inmediato, versus lo que es el juego planificado. Si yo considero que el juego es un contenido, indefectiblemente nosotros vamos a tener que planificar ese juego, definir las variables de la enseñanza que hacen a esa planificación, trabajar sobre qué tiempos le vamos a dedicar, qué recursos, cómo vamos a gestionar el espacio, etc. También obviamente está ligado a la posibilidad de jugar solos o jugar con otros, ¿sí? Aun cuando en el contexto familiar haya hermanos o familias extendidas y otros niños para jugar, no es lo mismo claramente la posibilidad de encuentro con pares en el contexto de las instituciones de educación y cuidado que respecto de lo que sucede en el contexto familiar. Y obviamente la gran diferencia la está haciendo la mediación del docente, que es un profesional
que se está dedicando a que esa experiencia de juego sea enriquecida, tenga un importante valor cultural en ese proceso educativo para los niños pequeños. Yo voy a retomar los desarrollos que nosotros hicimos dentro de la OEI en estos proyectos, en estas provincias en las que trabajamos, y básicamente hemos dado lugar a la producción de una serie, quizás algunos de ustedes la conozcan. Es una serie que se llama El juego en el nivel inicial, propuestas de enseñanza. Tiene 8 volúmenes hasta ahora y está organizada retomando dos variables fundamentales de la enseñanza. Una es la gestión del tiempo y la otra es la gestión del espacio, todo pensado en favorecer al juego como contenido en el jardín y en las instituciones de cuidado y educación en general, y se organiza, digamos, en base a un paraguas de una clasificación de los juegos, de estos 3 grandes tipos, ¿verdad? Hay muchas maneras de clasificar los juegos, pero en base a la literatura especializada nosotros consideramos los juegos con objetos y juegos de construcción, los juegos dramáticos y los juegos con reglas convencionales. Esta es una colección, es una serie que dirigió Patricia Sarlé, y con la que colaboraron en la escritura Inés Rodríguez Sáenz y Elvira Pastorino. Nosotros trabajamos de manera articulada con otro gran contenido que para nosotros es fundamental y que hace a una mejora profunda en la calidad de las experiencias educativas en los jardines, que es el desarrollo lingüístico y la alfabetización en la primera infancia. Entonces todos los proyectos tienen una cierta articulación con temas de alfabetización, y cada tipo de juego articula con un tipo de texto predominantemente, no exclusivamente, pero sí predominantemente. Entonces con los juegos con objetos y de construcción el texto que prima es el informativo, con el de dramático es el literario, con el de reglas convencionales claramente es el instructivo, ¿sí? Y así se desarrollan los distintos proyectos. Yo me voy a concentrar en esta oportunidad en el juego simbólico, el juego dramático, por distintas razones. La primera es porque diría que en el contexto actual, después del tránsito de toda esta pandemia y esta situación tan crítica que hemos vivido, lo tomo porque es un gran catalizador, ¿sí? O sea, la verdad es que ayuda en muchos casos a tramitar emocionalmente un montón de situaciones que se atraviesan, así que creo que es importante que en las instituciones le demos un lugar destacado. En segundo lugar, porque de las observaciones que tenemos hechas en muchísimas instituciones en el país, encontramos que el juego dramático en general aparece bajo 90% bajo un formato, un tipo específico de juego dramático, que es el que se da en el marco del juego en sectores, o juego en rincones, o multitarea, según la corriente y las definiciones de corrientes teóricas, y según las definiciones de cada normativa curricular provincial. En general se da una escena en la que siempre hay un sector, un rincón, un espacio que está dedicado al juego dramático, y que suele ser, en la gran mayoría de los casos, un sector que recrea la situación del hogar, ¿no? El sector de la casita. Y difícilmente hemos observado proyectos que potencien el juego dramático bajo otras modalidades. Entonces, esta es una cuestión que a nosotros nos inquietaba, y que por eso creemos que es importante ponerlo en el centro de la escena y favorecerlo mucho más. Y además tengo que confesar que es mi favorito, así que bueno, me quedo como con todas estas razones para elegirlo.
Nosotros acá vemos en la escena a un niño pequeño, el juego simbólico dramático se empieza a desarrollar muy tempranamente, a partir de los 15, 18 meses. Este es un niño pequeño que tiene algo más de un año y está con un muñeco, está cuidando al bebé, lo acoge, lo contiene, lo mima, lo está alimentando, ¿sí? El juego simbólico implica la capacidad representativa y se manifiesta con los juegos del como si, yo soy como si tal cosa. Implica la recreación de las experiencias que tienen los niños, pero alejada en el tiempo del modelo. Es decir, tiene como base la experiencia de los niños, ¿sí? Pero tiene la posibilidad de sustituirla y representarla en una situación que es singular, porque es una situación en la que los niños ponen en juego su imaginación. Patricia dice siempre, no, los niños no imitan la realidad, lo que hacen es recrearla. Entonces ahí hay un juego importante de la combinación entre la experiencia que portan y el desarrollo de la imaginación y la singularidad que le imprimen a cada situación de juego. Este juego permite ir más allá de lo conocido en ese sentido y hacer las cosas más a su manera o dotarlas de unos ciertos significados propios. Y claramente todos los niños asumen roles sociales y desarrollan escenas que responden a sus conocimientos y a sus experiencias, porque ese juego y esas situaciones de juego, asumiendo esos roles sociales, son una vía, una experiencia de aprendizaje central, primordial en esa etapa para comprender de qué se tratan esos roles, qué significan esas situaciones sociales, cómo se comprenden los conflictos, cómo se dan posibles soluciones, etc. Entonces, si uno tuviera que pasar en limpio un poco las características del juego dramático, uno se va a encontrar con que, en primer lugar, se asume un rol, ¿sí? Se realizan distintas acciones que están dadas acorde a ese rol, se asumen diferentes modos de hablar, de pensar, de moverse, acordes a ese rol asumido, y se da la posibilidad de jugar con otros, construyendo un juego en conjunto, ¿sí? Que involucre los roles que cada uno va asumiendo. Entonces, claramente hay, bueno, unos rasgos fundamentales. Pero si uno piensa de puertas adentro, digamos, a las instituciones educativas, o considerando el mandato de la enseñanza, de ese plus que tiene que dar la educación de los niños pequeños, la cuestión que uno debe como preguntarse es ¿qué se aprende? ¿Qué aprenden los niños con el juego dramático? Y aprenden infinidad de cosas. Esto es algo muy importante porque así lo definíamos al principio, digamos, el juego es una situación, es una experiencia de aprendizaje. En el caso del juego dramático hay algunos aprendizajes singulares que son muy valiosos y que se dan privilegiadamente en ese tipo de juego. Aprende sobre la situación social que se está representando, ¿sí? Aprende sobre los roles que está representando, sobre los rasgos, aprende sobre los problemas y los conflictos propios de dichos roles y de dichas situaciones sociales. Aprende sobre las actitudes que las personas asumen en el marco de determinadas situaciones. Aprenden sobre la búsqueda conjunta de posibles soluciones a esos conflictos que se pueden presentar, aprenden en la interacción lingüística y en la creación de una trama compartida con los otros, ¿sí? Y claramente también es una instancia en la que se reelaboran experiencias personales, y esto es lo que decíamos un poco al principio, y es un importante catalizador emocional, ¿verdad? Yo les decía que yo a la definición que está en la ley le agregaría lo lingüístico, y quiero hacer una mención especial sobre el tema lingüístico, y traigo acá a unas investigadoras
argentinas también, con las que compartimos proyectos y trabajamos también hace unos cuantos años ya, por lo menos 10, que es la doctora Celia Rosenberg y parte del equipo que ella dirige. Este es un fragmento, es una cita que yo traigo de un libro que coordinaron Patricia Sarlé y Celia Rosenberg, que es específicamente sobre juego dramático. Se llama Dale que, el juego dramático y el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños. Yo lo recomiendo especialmente. Y ellas mencionan, bueno, sobre todo Maya Michalek ha trabajado en sus investigaciones este tema, analizando todo el desarrollo lingüístico y el discurso que se despliega en el contexto de los juegos dramáticos, y ellas dicen, la importancia del juego dramático radica en que el lenguaje y el juego mantienen una relación bidireccional. Por una parte, el juego se sostiene por medio del lenguaje en la interacción social, y por otra parte, dado que el juego demanda el empleo por parte de los niños de recursos lingüísticos de mayor complejidad para construir una realidad ficcional, estas situaciones, es decir, las situaciones de juego dramático, brindan a los niños oportunidades para su desarrollo lingüístico y discursivo. Hay una relación bidireccional en la cual los dos polos de juego y lenguaje se potencian mutuamente, ¿sí? Y entonces ellas, que analizan de una manera muy minuciosa, sistemática, cada una de todas las intervenciones del discurso de los niños, y habiendo observado, grabado, analizado situaciones de juego, ellas identifican una serie de recursos discursivos que se dan especialmente en las situaciones de juego dramático. Por ejemplo, el uso del por qué, ¿sí? Es decir, de brindar justificaciones. Yo cito acá algunos de los ejemplos que ellas recogen de las observaciones. Se escondió, ¿viste? Porque yo tiré un hechizo de cocodrilos. Otros que son, por ejemplo, de construcciones de finalidad, y son explícitas. Esto es para matar a los malos, ¿sí? En un juego dramático que observaron. O cláusulas relativas que definen objetos, como ranas que matan a los malos, ¿sí? O incluso secuencias de instrucciones para regular distintas acciones. Se hace con aceite, después mezclas, después con agua y se mezcla, ¿sí? Entonces hay una cantidad de recursos que se despliegan en el contexto del juego dramático, que tienen unas características muy singulares, porque requieren del uso de un estilo de lenguaje explícito y descontextualizado, ¿sí? Cuyo dominio es fundamental en los procesos de alfabetización. Así que son las experiencias de juego, experiencias muy potentes para favorecer los procesos de alfabetización. Y yo lo subrayo esto mucho, porque yo sé que estamos como terminando el año, y sé que las salas de 4 y las salas de 5, sobre todo, están muy pendientes de lo que va a pasar en la articulación con primer grado, y muchos están también muy atentos a que, bueno, se han perdido muchas cosas en este tiempo en que no tuvimos situaciones de clases presenciales, pero fíjense cómo la situación de favorecer el juego dramático puede ser un importante motor de los procesos de alfabetización, en contraposición a muchas prácticas que nosotros observamos que son más bien primarizantes y rutinarias, y que no tienen el valor significativo y adecuado a la edad de los niños pequeños que puede tener participar de experiencias de juego como esta. Entonces, aquí vale la pregunta, que es ¿cómo favorece la educación inicial el juego dramático? Y centralmente es importante atender dos aspectos. Por un lado, la educación infantil puede profundizar, ampliar y enriquecer las experiencias de los niños sobre aspectos conocidos de la realidad.
Cuando en un jardín se desarrolla una unidad didáctica, por ejemplo, que tiene que ver con, no sé, una clásica que a veces aparece, la panadería, ¿sí? Y entonces se va a representar esa situación social, uno puede decir, bueno, esa es una experiencia, esa es una situación social de la que los niños seguramente participan, pero participan de un cierto modo, ¿no? O sea, sus experiencias en general están ligadas a ir con un adulto bueno, que es cliente, a comprar determinados productos y ya. Cuando acá decimos que la educación infantil puede ampliar y profundizar los conocimientos, uno puede pensar, bueno, la escuela puede, si uno desarrolla un proyecto, una unidad ligada a este tema y realiza juego dramático, experiencias de juego dramático sobre este tema, uno puede ampliar el conocimiento de los chicos sobre esa temática pensando en lo que hay tras bambalinas, ¿no? de la panadería. Entonces, ¿de qué se trata la cocina? ¿A qué hora empiezan? ¿Quiénes son los trabajadores ahí? ¿Cómo se organiza el negocio con la compra de insumos, con la relación con los proveedores? En fin, infinidad de cosas que no necesariamente los chicos van a conocer eh, cuando van como clientes, digamos, junto con los adultos a una panadería y ya. Entonces, en ese punto es, bueno, se puede ampliar lo que ya se conoce. Y la otra cuestión es acercar conocimientos sobre roles y situaciones que los niños no conocen. Situaciones de juego que pueden ser de mundos, de contextos lejanos a ellos, ¿sí? Quizás niños que, por ejemplo, para los cuales el mar sea una situación absolutamente lejana. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a investigar y a jugar, ¿sí? Sobre cómo se conoce la vida marina. ¿Qué han hecho los científicos para conocer la vida marina, los animales que viven allí? ¿Qué medios se usan para transitar el mar y para llegar a las profundidades? ¿Cómo se toman registros de la información que hay ahí? Si se recogen animales que se los encuentra para estudiarlos, si se los recoge porque están lastimados y necesitan auxilio, necesitan cuidado, eventualmente cómo se puede devolverlos al ámbito natural del que los sacaron, en fin, infinidad de cuestiones que pueden aparecer y que son temas que por ahí no necesariamente son de la realidad más cercana de los niños con los que trabajamos, y lo mismo respecto de mundo ficcional, ¿sí? O sea, en esta foto ustedes están viendo a dos niños que están jugando en la sala en un proyecto de brujos y hadas y duendes, y ahí se alimentaron de conocer historias a través de muchos cuentos, de literatura, ¿no? que se fueron conociendo con el desarrollo del proyecto, pero claramente hay el desarrollo de una vestimenta específica, de unos elementos que hacen a los personajes, y de una situación donde se asumen esos roles y se juega con todas las letras a esto, ¿sí? Entonces, si uno tuviera que decir cómo puede enriquecer el juego, la educación inicial, es decir, qué puede hacer la educación inicial para enriquecer el juego de los niños, es importante que en el juego dramático se consideren tres aspectos centrales: los roles posibles a ser jugados, las posibles acciones que esos roles conllevan, y obviamente el armado de una escena en la que también se involucran una serie de materiales que van a favorecer el desarrollo del juego. En esta foto tenemos a una maestra. Han hecho conos para las hadas, e incluso las están maquillando, y hay un montón de elementos que se ponen en juego para favorecer, asumir ese rol y fortalecer ese personaje. Entonces, bueno, yo lo que voy a compartir primero, quiero que me tengan un chiquitín de paciencia porque tengo que parar de compartir esta pantalla e incluir otra. Es un video de un juego en grupo pequeño, que es del partido de Tigre,
y quiero que lo veamos para después conversar algunas cuestiones que aparecen allí. El Jardín de Infantes número 912 Marcos Sastre está ubicado en una isla en el Delta del Tigre, provincia de Buenos Aires. Asisten alrededor de 60 niños entre 3 y 5 años distribuidos en 3 salas. El registro corresponde a la sala de 5 años durante una actividad de multitarea. La multitarea es un modo de organizar las actividades que promueve el trabajo en el pequeño grupo, respeta los tiempos de aprendizaje individuales al ofrecer propuestas alternativas para realizar simultáneamente. Los niños se organizan en 2 grupos, uno con juegos de mesa diversos, en el otro, 4 varones y una nena juegan al almacén. En el juego dramático, la variedad de temas depende de la experiencia de los niños. En este caso, la situación de compra y venta tiene las características propias de su contexto. El almacén es una lancha, los pedidos se hacen telefónicamente y el comprador le indica la dirección donde deben llevar la mercadería. Se utilizan los materiales del sector que están disponibles: teléfono, máquina registradora, billetes, libretas, lápices y que puedan usarse en otras ocasiones para otros juegos.
En el juego, el niño actualiza una secuencia de acciones que reflejan el conocimiento que tienen de su realidad. En el como si, el niño deja en suspenso la situación del mundo real y crea una situación alternativa. En la base del juego está la experiencia que tiene de los papeles sociales y las acciones que involucran ese papel. Los niños juegan un tema. Asumen diferentes roles. Juegan construyendo un guión de múltiples acciones simultáneas. Ampliar el conocimiento que los niños tienen, jugar varias veces el mismo tema, plantear problemas para buscar saber más, permite a los niños jugar mejor. Bien, ahí se ve de nuevo entonces el PowerPoint. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, esa situación para nosotros es muy valiosa, primero porque, bueno, recoge una situación de este tipo de juego, que es el tipo de juego dramático en grupo pequeño, y en este caso una situación de venta y compra con las características de esa comunidad, ¿no? que es la lancha almacén, y a todos los niños que están completamente compenetrados, ¿sí? en el juego. Y también nos hace ver a una docente que está interviniendo desde un rol de juego y presentando algunas preguntas que hacen a esta posibilidad de expandir el juego, de complejizarlo y de enriquecerlo a posteriori, ¿no? Porque claro, ahí se presenta una situación en la que los varones están muy concentrados en la toma de los pedidos y en el tema de los pagos, y se olvidan, en la escena no se termina de armar la entrega que le tienen que hacer a la clienta que está esperando que llegue lo que pidió, ¿sí? Entonces, si uno ve y analiza con lupa un poco todas las intervenciones de la docente, las intervenciones de la docente son preguntas que favorecen mucho a que esa situación se potencie. Y eventualmente se puede pensar que al día siguiente, cuando se vuelva a jugar, se puede incluir la escena que implica la lancha que entrega la mercadería, ¿sí? ¿Quiénes van a asumir esos roles, cómo se va a armar, qué mercadería se va a poner, etcétera? Entonces es una manera como importante de considerar qué es lo que se puso en juego en ese juego y qué otras cosas pueden potenciarlo a posteriori. Y esta es una clave respecto de la mediación que está asumiendo el docente en esta situación, y también es una clave muy importante respecto de la reflexión que uno tiene que tener acerca de la necesidad de la recurrencia de este juego, del tiempo que hay que dedicarle, ¿sí? Del tiempo que uno tiene que poner a disposición de los niños para que puedan jugar un juego así, y también de la recurrencia que tiene que tener. Porque la verdad, digamos, como pasa con cualquier juego de reglas convencionales, uno no es un experto para jugar al truco,
si no juega infinidad de veces, ¿verdad? Y con infinidad de otros compañeros y jugadores. Entonces, una de las claves es tener oportunidad de jugar regularmente y dedicarle un tiempo importante a esto. Así que bueno, en la filmina siguiente, digamos, yo hacía referencia acá a qué es lo que pueden hacer los docentes, ¿sí? Cómo median los docentes desde su rol en el juego dramático. En primer lugar, pueden proponer las situaciones de juego, pueden definir de manera acordada, atendiendo a los intereses que tienen los niños y demás, distintas temáticas para jugar, que sean variadas, que sean enriquecidas. Uno puede tener en cuenta dentro de la planificación si hemos jugado algunas temáticas del mundo cercano, si hemos jugado o no algunas temáticas de mundos lejanos, ¿sí? de otros contextos que no son el contexto cultural más inmediato, si hemos jugado a algunas situaciones en base a mundos ficcionales, ¿sí? Entonces es importante considerar esa variedad y que haya un cierto equilibrio. El docente puede aportar conocimiento cada vez más profundo sobre esas temáticas, recurriendo a distintas fuentes. Ahora eso lo vamos a ver con más detalle, pero es importante que se conozca sobre la situación social con cada vez más información, ¿sí? Puede aportar objetos y materiales, distintas ideas que permitan hacer crecer el juego, como lo hace esta docente en este caso. Puede jugar, obviamente, asumiendo un rol, ¿sí? Sin interrumpir desde afuera. Eso es como fundamental, porque precisamente, como decíamos al principio, el juego es una situación creada de manera imaginaria. Entonces, lo peor que podemos hacer es interrumpirlo para hacerlo caer, ¿sí? O sea, es muy importante que nos incluyamos en el juego desde el lugar de un jugador. Y también puede, con los niños, recapitular lo jugado y pensar en algunas alternativas, como las que les mencionaba yo recién, que puedan permitir que la próxima vez que se juegue con mayor riqueza, profundidad e información. Entre las fuentes de información se pueden considerar montones, ¿no? Uno puede buscar información en textos de diversa índole, ¿sí? Puede realizar visitas si esto es viable, según la temática. Pueden los niños observar imágenes y analizarlas, se pueden realizar entrevistas, se pueden observar obras de arte, mirar películas o fragmentos de películas, escuchar música y canciones, en fin. Se puede recurrir a la consulta de una infinidad de fuentes que pueden brindarnos información sobre esa situación social o esa situación ficcional que elegimos para jugar, y eso va a permitir que los niños se apropien de esos roles, conozcan más esos roles y tengan un juego mucho más enriquecido a posteriori. Pero lo importante en todos los casos es que el proyecto no se nos convierta, si era sobre el mar, en un proyecto solo de el ambiente natural, o si es sobre la panadería, solo en un proyecto del área social. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos como muy atados a los procesos de búsqueda de información, de averiguación, todo eso de consultas a distintas fuentes que uno puede tener, y perdemos de vista la posibilidad de brindar el espacio y el tiempo para jugar. Entonces, un tema fundamental dentro de la propuesta es que haya una alternancia entre esas actividades que no son lúdicas y las actividades de juego con todas las letras, ¿sí? Entonces, acá yo traigo unas filminas que tienen el resumen de algunas actividades de otro jardín en el que se trabajó este proyecto de hadas, brujos, duendes, en fin, con una secuencia que alterna momentos de juego y momentos de consulta a distintas fuentes para conocer más sobre el tema. Entonces, escuchamos un cuento de brujas y lo dibujamos, pero luego hacemos sombreros para disfrazarnos, y luego nos disfrazamos y jugamos a hacer pociones con arena, porque fuimos afuera y jugamos ahí. Y luego bailamos una canción
los esqueletos, y luego nos volvemos a disfrazar y volvemos a armar pociones con más elementos que llevamos a la sala. Podemos escuchar otro cuento de brujas, este fue un caso también de tigre. Pintamos un castillo para las brujas, armamos títeres de palito, con imágenes dadas o con dibujos propios, ¿sí? Jugamos en pequeños escenarios con castillos, con brujos, con hadas, en fin. Y seguimos, nos volvemos a disfrazar, buscamos materiales para hacer pociones con varitas, vamos afuera, ¿sí? Jugamos en grupo total con la maestra, repetimos fórmulas mágicas, jugamos con las varitas y con todos los disfraces, asumiendo los roles en los juegos. O sea, ahí al final vino el momento de juego en el patio y todo el mundo siguió con la escena del juego que estaban representando. No se cortó. Entonces las nenas están arriba de este juego exterior, y las tenemos filmadas, y lo que están diciendo precisamente es, bueno, acá este es el escondite de las brujas, vos te fuiste con las hadas, vos que sos hada o bruja, a ver si podés subir o no podés subir. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta alternancia, para que efectivamente los proyectos que pretenden ser de juego no se nos conviertan exclusivamente en proyectos donde lo que se despliega es, bueno, recurrir a informarnos y a conocer sobre distintos temas, o incluso hacer algunas otras actividades que pueden ser plásticas, etcétera, pero donde el juego finalmente no tiene lugar. Y en eso es en lo que hay que estar alerta. Y por otro lado, ¿qué observa el maestro durante el juego? El maestro puede observar muchas cosas, sobre todo el modo en que los niños asumen los papeles sociales o los roles, para darse cuenta de qué otros contenidos se puede aportar, el tono afectivo y emocional de los personajes, si hay enojo, si hay alegría, si hay complicidad, etc. Cómo usan el espacio y el tiempo, los guiones que se van armando, ¿sí? Acá también una cosa que aparece cuando yo hablaba de la posibilidad de potenciar el desarrollo lingüístico, es que cada vez que yo conozco más sobre un tema, aprendo palabras nuevas, eso es muy importante. O sea, y enriquezco mi vocabulario, y es muy diferente cuando los lingüistas hablan de vocabulario receptivo y vocabulario productivo, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo conozca la palabra porque la escuché en un cuento, que yo pueda recuperar esa palabra y incluirla en mi discurso cuando estoy jugando. Entonces, aquello que yo aprendí como vocabulario nuevo, que se presentó como una palabra nueva que pudimos haber aprendido de la lectura de cuentos, que ese es uno de los valores muy importantes que tiene la lectura de literatura con niños pequeños, se va a potenciar mucho más cuando hay una situación de juego que hace que esa palabra se convierta en vocabulario productivo, ¿sí? En ese armado de guiones y de narrativa conjunta. Y bueno, y también puede observar obviamente las situaciones, los incidentes que aparecen para proponer nuevos juegos, para acercar nuevas fuentes, ¿sí? Para enriquecer con nuevos materiales o con nuevos escenarios, etc. Este es como el primer tipo de juego dramático, el que se juega así en pequeño grupo, ¿no? Luego, hay otro, un segundo, que es el juego con escenario. Yo acá tengo a mi sobrina Luli, que está en el living de su casa. Acá ella tenía año y algo, año y medio. Ella está sobre la mesa del living, tiene una lámina sobre la mesa, esa lámina es un bosque encantado, digamos, y tiene ahí con ella unos muñequitos que son personajes, que son duendes de ese bosque, y son los personajes de una película que vio, ¿sí? Así tan pequeñina, ella vio esa película, y ahí está con todos los personajes. Les muestro, son unos segundos nada más de su juego. Bueno, Luli no
pronuncia palabra todavía, la verdad. Lo que está pasando es que ella, sí, tan temprano, como decíamos al principio, ¿no? Ahí en su añito y medio, está haciendo jugar a los personajes. En este caso de juego dramático como juego de escenario, las características son otras. Lo que se da es que la acción dramática se desplaza del niño a los objetos, a la maqueta, a los juguetes que se están poniendo en juego. Este tipo de juego también es un juego que se arma en pequeño grupo y se recomienda que el grupo sea chico, digamos, para que se pueda desplegar mejor. El guión tampoco está predeterminado como el otro, o sea, se improvisa en base a la experiencia y al conocimiento que tienen. Y es el movimiento de los objetos, aún en silencio, aún cuando no medie palabra, el que marca la secuencia del juego. En este juego, el rol del maestro es fundamental para poner a disposición los objetos y la construcción de escenarios, y de nuevo, como en el juego de grupo pequeño, interviene esporádicamente durante el desarrollo del juego. Los chicos, que hacen, dados los objetos, construyen por fuera de sí el juego, ¿sí? A través de los objetos que son los que guían el diálogo y la acción, y obviamente los escenarios pueden darse también de manera individual o de manera grupal. De manera individual se dan muchas veces en un contexto donde hay muy pocos niños por sala, no es el contexto de la Municipalidad de Córdoba ni mucho menos, pero es muy típico de situaciones de la ruralidad. Y un tercer tipo de juego dramático, y este sí es para mí la estrella y es lo más bello que se puede ver como juego dramático en los jardines, y es lo que menos se observa cuando uno visita las instituciones, es el juego dramático como situación grupal, que involucra a la sala completa, a toda la sala. Y en este punto yo quiero compartir de nuevo otro video, que en este caso es en Salta, pero antes quiero mostrarles el escenario. Nosotros trabajamos en todos los proyectos con escuelas que atienden niños en situación de vulnerabilidad social. Este es el paraje, es un paraje en Salta, en el medio del Chaco salteño. Es un lugar en el que habitan comunidades originarias, y esa lejanía, así, aislamiento, como desolación que se ve, es lo típico del lugar. Esta es la escuela, ¿sí? Lo traigo porque en condiciones muy adversas se desarrolló un juego maravilloso, así que se los comparto. El juego dramático es un tipo de juego que le permite a los niños representar temas cotidianos, cercanos a su realidad, o temas más alejados, específicamente propuestos por la maestra, como forma de ampliar su imaginación. En este video se presenta un juego dramático sobre un tema cotidiano, la salita de salud. El juego dramático requiere que los niños puedan asumir roles, generar acciones propias del rol y sostener en el tiempo un guión o trama narrativa que se va construyendo en la interacción con otros niños y con los objetos o juguetes disponibles. Para poder jugar necesitan conocer de qué se trata el rol,
cuáles son sus características, el modo en que se despliega un personaje o papel social, algunas palabras específicas relativas a las acciones o los objetos que involucran el relato. Los objetos disponibles son muy importantes para asumir los roles y construir la trama narrativa. Cuando se cuenta con juguetes, se dispondrá de ellos, y cuando no, hay variadas opciones para construirlos. En este caso, se verán, por ejemplo, cómo las docentes armaron estetoscopios y nebulizadores. Los niños cuentan con una serie de capacidades simbólicas que le permite a su imaginación crear situaciones nuevas a partir de lo que conocen. Este justamente es el lugar de la escuela. En este caso, el proyecto elegido es el Centro de Atención Primaria de la Salud. Se articularon actividades que brindan información, se visitó un centro y situaciones de juego dramático. Los niños necesitan el soporte del objeto para armar la escena. Los objetos disponibles son muy importantes para asumir los roles, armar la escena y construir la trama narrativa. Cuando se cuenta con juguetes, se dispondrá de ellos, y cuando no, hay variadas opciones para construirlos. En este caso se ve, por ejemplo, cómo las docentes armaron estetoscopios con una vincha de cabello. Para desarrollar el juego dramático, las docentes armaron diferentes sectores en la sala, que fueron decorados adecuadamente. Sala de espera, consultorios, farmacia, enfermería. Ellas también recopilaron prendas y elementos de cuidado de la salud, como guantes y estetoscopios. Pusieron a disposición juguetes tales como muñecos y peluches, que eran los niños y bebés. Cuando los niños pueden sostener su juego, sus diálogos, los espacios de interacción por sí mismos, creando escenas y situaciones propias en el marco del tema que se está jugando, en la escuela, jugar siempre forma parte de una secuencia propuesta por el maestro, en el que los niños van asumiendo paulatinamente el control hasta hacerlo propio. La propuesta de juego dramático, en este caso, se presenta como juego en grupo total, en la que todos los niños participan, asumiendo diferentes roles en distintos sectores, y son capaces de sostener guiones coordinados con mucha armonía. Esto solo se logra a partir de aprendizajes progresivos que debe promover el docente, y se logra a través del despliegue de una serie de propuestas que se realizan en una secuencia de días y semanas. Resulta fundamental brindar tiempo y ocasiones reiteradas y regulares para jugar. De este modo, se logran aprendizajes fundamentales en la primera infancia. Bien. Vuelvo. Sé que tenemos que estar terminando. Voy a retomar. La verdad es que yo les decía que este es
el tipo de juego dentro de los de juego dramático que a mí me parece más maravilloso, sobre todo porque en realidad lo que pasa con este juego es que uno puede ver escenas de pequeño grupo en el contexto familiar o en el contexto comunitario, ¿no? O sea, más allá de la disponibilidad de juegos y juguetes, de cómo se haya armado la escena, etc. Pero la posibilidad de jugar con el grupo completo, con ese nivel de complejidad, con varios sectores, varios escenarios que están armados, y con ese nivel de interacción y coordinación entre los grupos, solo se puede dar en una sala de jardín, en una sala de un centro educativo de cuidado. O sea, es como una ocasión intrínseca, singular, específica de lo que puede brindar el jardín para estos niños pequeños. Así que yo había hecho como un ensayo para repasar con ustedes algunas cuestiones en vista a, bueno, el juego dramático en lo que nos queda del año, en 2021. Entonces, hice como un punteo en el que lo primero que les quiero preguntar es si tienen planificados en lo que queda del año alguna unidad didáctica o algún proyecto de juego dramático. Si no es así, ¿qué temas, opciones creen que pueden ser viables o pueden ser de interés para el grupo? ¿Sí? Que intenten elegir 2 temáticas para lo que queda del año, una para lo que queda de septiembre y octubre y otra para desarrollar en noviembre, que planifiquen distintos escenarios, materiales, tiempos, con selección de fuentes variadas y adecuadas para desarrollar esos proyectos, que garanticen instancias de consulta de fuentes, incluyendo visitas, y de juego genuino, que es lo que mencionábamos todo el tiempo, que observen y participen de ese juego pensando cómo potenciarlo, y que incluyan también a las familias en el desarrollo de esos proyectos, a través de entrevistas, a través del armado de escenarios, a través de recolección de materiales, a través de instancias de participación incluso en esos juegos. Si se considera esto que se decía en el último video, un trabajo secuenciado de varias semanas en la que hay una dedicación importante a este tiempo de jugar, ¿sí? Entonces, yo cerraría con lo que nos decía María Elena Walsh en la marcha de Osías, ¿no? Quiero un tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor, por favor me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. Así que nada.